Bueno, bienvenidos a todos a lo que es el primer video introductorio. Esto es una puesta en común a ver qué herramientas vamos a necesitar para completar todo este curso, ¿sí? Después probablemente surja en vivo, esto no hay ningún problema, pero básicamente para que tengamos todo en común para el lunes, así podemos arrancar de la mejor forma. Primera herramienta que vamos a necesitar es el Visual Studio Code. Visual Studio Code, yo lo tengo por acá, fíjense que este es el iconito, ¿sí? No confundir con Visual Studio, son dos cosas completamente distintas. Básicamente voy a apretar Command o Control N para hacer una nueva pestaña, y Visual Studio Code es un editor de texto. ¿Para qué nos va a servir este editor de texto? Bueno, básicamente para hacer todos los códigos, ¿no? Para hacer toda la programación. En el lenguaje que estamos viendo, fíjense que si ustedes van acá abajo a la derecha, les sale una ventana con todos los lenguajes que tiene incorporado Visual Studio Code. Sobre HTML está este lenguaje, sobre CSS, que es para todo lo que es estilos de la página, sobre JavaScript y sobre SQL. Entonces, fíjense que todos estos lenguajes están dentro del Visual Studio Code. Entonces, resumiendo, ¿qué es esto? Es un editor de texto. ¿Para qué nos va a servir? Para programar y poder guardarlo y poder ejecutar el código y demás. ¿Qué pasa? ¿Pueden programar desde cualquier otro editor de texto? Sí. Incluso el bloc de notas, si quieren, el que viene por default en Windows, esto les sirve, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos editores de texto están pura y exclusivamente centrados en la programación. Entonces, van a tener atajos de teclado, van a tener colores bonitos, van a tener una indentación, ¿sí? Les van a sugerir las etiquetas o los comandos necesarios para programar. Entonces, estas son las ventajas competitivas que tienen este tipo de editores respecto a lo que es el bloc de notas, ¿sí? Dentro de lo que es Internet hay un montón de editores de texto. Yo antes, por ejemplo, usaba uno que se llama Sublime Text 3 Text, ¿sí? Que cumple básicamente las mismas funciones que lo que es el Visual Studio. Yo me encariñé un poquito más con el Visual, pero bueno, en definitiva, pueden usar ambos. De hecho, les recomiendo que tengan más de uno. Es decir, esta es una muy buena combinación, que veo casi toda la gente que desarrolla para lo que es web. Pero después también tienen otras alternativas. Por ejemplo, Notepad++, ¿sí? Y WebStorm, que bueno, es una versión paga, ¿sí? Es un editor pago que tiene muchas más funcionalidades, o es una versión estudiantil. Es decir, si estás, por ejemplo, en UTN, puedes tener la licencia para lo que es el WebStorm. Pero todos en esencia hacen más o menos lo mismo y tienen muy buena performance. Algo muy importante, ¿sí? No importa que estés en Mac, no importa que estés en Windows, no importa que estés en Linux, todos estos son multiplataforma. ¿Qué significa esto? Multisistema operativo, ¿sí? No importa dónde estés, vas a poder usar cualquiera de estos editores. Por ejemplo, yo me voy a ir a Firefox. Fíjense que, bueno, acá hice un mini resumen de todo lo que tenemos que bajar. Download Visual Studio, fíjense que es multiplataforma, y acá pueden elegir su plataforma y descargar el editor, ¿sí? Pero no solo eso, ¿sí? O sea, la versión base de cualquiera de estas es más o menos lo mismo. Lo que tienen de copado, además, son las extensiones. Y hoy les voy a comentar, las extensions es una especie de marketplace que tiene Visual Studio, Sublime, el que sea. Y básicamente yo lo que necesito que se bajen son estas tres extensiones. HTML Snippets, como saben, como les comenté, vamos a arrancar por lo que es HTML. HTML le va a dar la estructura al sitio que vamos a hacer. Y después CSS, que si buscan, en realidad quiero que se bajen 4 cosas. Fíjense que hay una extensión y un complemento para CSS que es IntelliSense for CSS, que también necesito que se la descargue. Y ustedes me van a preguntar, ¿y para qué me va a servir esto? Bueno, para programar más rápido. Es decir, HTML Snippets lo que nos va a dar son sugerencias de código. Es decir, no tenemos que acordarnos al 100% las etiquetas de memoria. Snippets nos provee una solución por, che, me olvidé cómo sigue esto. Bueno, entonces me lo sugiere a través del Visual Studio. Fíjense, voy a poner en plain text, voy a poner HTML acá, ¿sí? Para que vean algo muy sencillo a través de lo que es mi Tree-Element, la segunda extensión que necesito que se baje. Hay muchas páginas que en general cuando tratamos con los clientes no nos dan el contenido final que tiene un sitio, ¿sí? Nos dicen, bueno, haz esta sección, después te paso el texto. Y hay veces que nosotros no queremos poner esto, porque bueno, es poco profesional y además impacta un poco la vista. Entonces Mitril nos sugiere ciertas, ¿cómo decirlo?
ciertas funcionalidades para, entre otras cosas, sugerencias para completar texto. Por ejemplo, si yo pongo la palabra lorem, fíjense que acá aparece Emmet Abbreviation, Emmet es este plugin, y si pongo Enter, ¿sí? Simula hacer un texto con sentido, pero en realidad es un texto en latín que carece de sentido, pero bueno, visualmente llené el sí. Por ejemplo, yo puedo hacer una lorem por 2 si quiero, y ahora esto me da 2 párrafos de lorem ipsum. Esto es muy... si son diseñadores, probablemente hayan visto lo que es lorem ipsum. Pero bueno, esto es gracias a lo que es Mithril Emmet. Prettier. A veces somos medio desorganizados con el código. A veces dejamos muchos espacios, a veces no tabulamos de forma correcta. Entonces, Prettier lo que nos da es una solución. Nosotros guardamos este código, este se formatea para que sea más agradable a la vista, para que quede más prolijo. Entonces, estas 3 y 4 extensiones con la de CSS que les comentaba, necesito que la tengamos para poder agilizar todo lo que es la parte de programación. ¿Sí? Esto es en cuanto al Visual Studio. Por otra parte, vamos a necesitar Git. Git es un sistema de control de versiones, se usa muchísimo en lo que son empresas y redundancia, pero sirve justamente para tener controladas las versiones de un proyecto. Es decir, no es lo mismo empezar la etapa de inicio de un proyecto que la etapa de fin. Vamos pasando por un montón de etapas intermedias y lo que nos permite es entender y gestionar todas esas etapas. Y ni hablar del trabajo colaborativo, es decir, en las empresas se usa porque hay varios equipos de desarrolladores, ¿sí? Front-end, back-end, ahora voy a explicar un poco qué es esto, trabajando sobre el mismo proyecto, y para no pisarse, estas personas utilizan un control de versiones, ¿sí? Después vamos a ver por qué, bueno, básicamente nos permiten crear ramas o diferentes estadios del proyecto, en diferentes estadios del proyecto, ¿no? Por ejemplo, una rama es, imagínense una página web entera. Una página web tiene un home, un login, un registro, una sección de producto individual. Imagínense todas las páginas que quieran. Entonces yo puedo crear una rama de home, puedo crear una rama de registro. Y eso nos permite a los desarrolladores trabajar en pequeñas porciones de la página y no pisarnos. Después vamos a ver cómo usar Git y demás, ¿no? Pero fíjense que esto también es multiplataforma, lo pueden descargar para cualquier sistema operativo, incluso en Linux, si mal no recuerdo, creo que viene instalado, pero bueno, lo pueden verificar. Tercera herramienta que vamos a necesitar, Node.js. Hoy está muy de moda hablar de frontend, backend, o sea, cualquier sistema, cualquier plataforma que nosotros hagamos, a grandes rasgos, ¿no? Tiene front y back. Frontend es la parte visual, es esto que estamos viendo, ¿sí? Este es el frontend, es con lo que interactúa el usuario, ¿no? El user interface. Por otra parte, el backend es cómo se procesa la información, del lado del servidor, en la nube. Ejemplo, frontend es un formulario de registro. El backend es cómo agarro esa información para insertarla, para guardarla, para persistirla, si se quiere, en una base de datos. Frontend es un formulario de contacto. Backend es, con esa información, envío un correo. ¿Sí? Hay un montón, ya vamos a ir viendo durante lo que es el curso, pero para grandes rasgos, para que vayamos entendiendo estas jergas, ¿no? Por otra parte, me olvidé de decirlas. Node.js lo vamos a usar para todo lo que es el backend y básicamente es un motor de código JavaScript. Es decir, Node.js vamos a usar JavaScript para trabajar. JavaScript funcional, después vamos también a explicar qué es esto. Pero es un motor que interpreta código JavaScript y nos permite hacer aplicaciones backend con JavaScript. Última cosa que necesito, Workbench. Workbench básicamente nos permite gestionar la información o hacer consultas o conectarnos a una base de datos. Una base de datos es un lugar donde se guarda información, ¿sí? Ya sea de usuarios, de productos, de lo que quieran. Si están familiarizados con Access, bueno, Access es una base de datos, al igual que lo que es MySQL. MySQL en realidad es un lenguaje para trabajar con base de datos, ¿no? Parte del lenguaje SQL, MySQL es un motor que interpreta SQL. Así como tenemos lenguajes para todo, SQL es un lenguaje destinado, ¿sí?, a hacer operaciones sobre base de datos. JavaScript es un lenguaje para trabajar frontend y backend. SQL es un lenguaje para trabajar con base de datos. HTML es un lenguaje para darle forma, estructura a un sitio. CSS es un lenguaje para darle estilos a un sitio. Entonces, con esto básicamente voy a terminar de mostrarles todas las herramientas que necesitamos. Y si tienes alguna duda, si no pudiste instalar las herramientas por
algún motivo, por favor deja un comentario o habla por el canal de Slack, así la podemos solucionar y arrancamos el lunes con toda.